Buenas tardes. El jueves científico en Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. En Navidad no se muevan de ahí. No se muevan de ahí porque es un contenido que tienen estos canales. Así que no se muevan de ahí para información. Parte de estos programas van a ser difundidos. Van a ser difundidos y van a ser repetidos en función para que usted no pierda el contacto, como nosotros decimos. Anoche tuvimos un poco de suerte, porque es que Gilbert Gómez, él no obedece a estrategia, él obedece a suerte. Entonces uno le va diciendo, yo se lo decía a Offerman, pero usted no puede, es lo que se le antoje, porque el béisbol es un código que usted no puede violar. Si usted tiene a Álvarez ahí, usted no puede traer a Leiva, porque es que el buen pastor conoce sus ovejas. Usted tiene que darse cuenta que un pitcher que da tres bases por bola consecutivas, tú no puedes seguir con él. ¿Y qué resultó? 3 carreras. Además que el Licey es un equipo místico, porque el Licey echa la batalla y estos inversionistas del Licey lo que no quieren ganárselo todo, ellos no traen pelotero. Manuel Mota también llave, ese hombre está enllavado con los Dodgers, que nada más habla ya de Cueva y mándame 4 pitchers, y no hay ningún tipo de problema. Mándame 4 pitchers, pero no quieren invertir nada. Entonces están con peloterito. Miren, en el béisbol no es, eso sí es verdad, que no es como tú empiezas, sino es como termina. Resultados. Por eso es que me gusta la Major League. La Major League me gusta porque ahí el que no rinde lo sacan. Ahí estaba haciendo cuadres Siri, que una lesión. Lo entraron y a las 2 semanas no rendía afuera. Porque es que usted está jugando con emociones. Y yo soy de lo que digo que las maldiciones caen, las energías. Gilbert Gómez, tú vienes metiendo la pata. Entonces, nosotros somos propiciadores de las personas jóvenes. Y un consejo tú debes recibirlo de cualquier gente. Albert Pujols, que me invitó a cerveza presidente, yo digo, ¿tú te crees que con una mazota así, yo voy a estar cogiendo carretera aquí? Tú ya tienes todas las virtudes, Salón de la Fama, 703 honrones. Con Nicole, mira lo buena que está. Oye, y él se rió. Cuando le plantearon Cueva, que fuera Manny en enero otra vez, sí. Dígale que no. Porque es que no tiene necesidad. Entonces Gilbert, creo que fue los Mex, le dio un empleito ahí de coach. Sí, pertenece a los Mex. Eso le dio un empleito. Entonces tú lo que tienes que hacerte grande aquí, tú tienes que hacerte grande. Entonces seguía el gran maestro. El gran maestro dice que si quiere resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Así es. Tiene que hacer cosas diferentes. Entonces tú te das cuenta que tropecé de nuevo con la misma piedra. No es así. Porque es que ¿qué es lo que uno quiere a esta edad? Que los jóvenes prosperen, que se haga buen manager. Usted a mí me dolió
que sacaran a Tati. Tati es un buen manager. Buen manager. Y luego parece que yo tenía razón, porque las razones no fueron de desempeño, fueron intrigas que se produjeron ahí con los jugadores. Pero ese es un muchacho que está preparado para Grandes Ligas. Y las Estrellas cometió un grave error. Anoche vi que la pusieron verdecita y me alegré de ese triunfo de las Estrellas Orientales. Porque estaba hablando con Pereyó. El comunicador no debe inventar. El comunicador no debe inventar. Porque cuando tú inventas, entonces nadie te sigue. Ahí hay un señor del Sol de la Tarde, que yo por casualidad voy en el vehículo y lo prendo en el Sol de la Tarde. Yo vi, Cueva, ese juego de los Dodgers y Toronto, 18 innings. Yo lo vi. Él no lo vio. Y al otro día estaba inventando, haciendo reseñas del juego. Entonces usted no se respeta. Entonces, no se respeta, Cuevas. Entonces el comunicador tiene que respetarse, que uno da una información aquí y aquí tú das esa información y tienes que tener coherencia esa información, porque entonces usted pierde credibilidad. No debe ser extorsionado, o sea, que su voz sea comprada. Sí, que su voz sea comprada, pero mira, oye, el comunicador en los medios ya es, no se pertenece, el que es de los medios. Pero a mí me quieren dar una pela cuando yo no vengo al programa. Dije, pero ven acá, y ustedes son dueños míos. Entonces, pero es precisamente porque nosotros venimos de una estirpe del circuito Musa, que ahí, como decía Juan Bosch, la burre vaya cuando tenemos los pelos en la mano. Y profesor, ¿y cuál es la burra vaya? La que tiene pelo blanco con negro. Entonces tú tienes que tener en la mano esas informaciones. Lo que está pasando en el Seguro Nacional de Salud, la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández lo denunció y quisieron tapar. Eso es otra cosa. Cuando una mujer sale embarazada, no se puede tapar porque la barriga sigue creciendo. Por más faja que pongan, ¿verdad? Entonces, duraron un año con eso. Tapando eso, y ahora resulta que quieren mentir. Porque el déficit, o sea, el robo es más de 100.000 millones. Eso no es de 15.000, de 20.000. Solamente un entramado es más de 41.000. Porque fueron 5 años pisados. 5 años. Un entramado terrible. Y puedo decir que es la primera vez que se presenta ese tipo de situación en un gobernante dominicano. Jorge Blanco se dieron cuenta que sobrevaluaba las piñas y las abuyamas después que fue juzgado después del poder. Pero dentro, esto no tiene comparación. Y al presidente, que lo digo con mucho respeto, porque yo digo que los presidentes se respetan, no se lleve de estos lisonjeros que dicen, no, Abinader no. No. Decía Confucio que cuando tú ves un miserable, mírate en ese espejo. En vez de tú señalar, mírate en ese espejo. Hasta dónde
tú puedes ser partícipe de esa situación. Pero los lisonjeros no, ¿eh? Los lisonjeros dicen que, no, a él lo sacan de ahí. Y no es así. Aquí no se mueve nada, y más un entramado de esa forma que no tenga una complicidad colectiva. Y esto es grande porque le han robado el dinero a enfermos. Estaban haciendo una analogía de que este robo pudiera tener más repercusiones que los muertos del COVID, que fueron 4,000 y tantos que murieron. Porque cuando es que la salud, cuando usted está enfermo, tiene que tener intervenciones. Un paciente que tiene una cobertura y empiezan, ahí hay una farmacia, que ese señor hace una fiesta increíble de un articulado con una mafia, una farmacia que anda por ahí, que no tenía nada, no tenía nada ese señor, ya yo sé quién es. No tenía nada ese señor, Y joven, no tenía nada ese señor. Dice que en el 96, PRM, en el 96 tenía una farmacia. sí, ya tiene que ser cuánto. No, por donde quiera, cada esquina. Más de 300. No, como si fueran bancas. Suéltame. Ahí te da tiempo de tú llegar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que nos sugirió la doctora Caridad Patricio, de Carolina del Norte, pero con una plataforma científica y con una visión de experiencia en el tema. La placenta previa. Placenta previa que se presenta entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. Que se presenta entre 150 a 200 embarazos, hay una placenta previa. ¿Y en qué consiste la placenta previa? La placenta debe irse al fondo del saco, al fondo del útero. Sucede que en la placenta previa, la placenta se inserta en el segmento inferior, o sea, parte del cuello de la matriz. Ahí, en el cuello de la matriz. Y ese no es el lugar adecuado. En el cuello de la matriz, es que tiene que estar en el fondo del útero, o si no te produce sangrado. ¿Qué pasa con esta entidad? ¿Qué pasa con esta entidad obstétrica? Me gustaba mucho la placenta previa, porque todas las cosas que producen desafío a mí me gustaban. ¿Qué pasa con la placenta previa? Que hay que estudiar el paciente, cuáles son susceptibles de una placenta previa, porque ahí está parte de su incidencia. En aquellas mujeres multíparas que se hayan hecho abortos repetitivos, cesareadas anteriores, herencia, ahí es más frecuente la placenta previa. Porque muchas veces me hablaban de placenta previa que no eran placenta previa. Porque el primer desarrollo de la placenta ocurre a nivel del cuello de la matriz.
Por eso es a partir de las 20 semanas, de los 5 meses. Y a partir de las 24 semanas, emigra. Es decir, que usted no puede hablar de placenta previa a las 26 semanas, a las 23 semanas. No puede hablar de eso. Pero si usted tiene los antecedentes, es muy sospechoso. ¿Por qué? Porque un 46% de estas placentas emigran hacia su lugar, que es la parte posterior del útero. Así tan sencillo, a la parte posterior del útero. Entonces, muchos sangrados que se presentan a partir de la mitad del embarazo, no hay que etiquetarlo de placenta previa, sino ver cuál es el proceso. Ya usted sabe que aborto es antes de las 20 semanas, no puede ser aborto. Sino estudiar el paciente, está la ecografía, la sonografía, te da una información importante de eso. Y yo fui testigo ocular de mucha gente corriendo. De mucha gente corriendo. Yo me crié, como decía mi papá, en la maternidad de Altagracia, mucha gente corriendo. Porque la placenta previa, que son quirúrgicas cuando están a nivel parcial, o sea que están cerca del borde cervical, o total que la ocluyen, que son cesáreas, porque hay otras que están alejadas, que son las marginales, y la baja que eso se puede dar un parto normal. Pero aquellas que ocluyen el canal del parto, el canal cervical, como la parcial y la total, hay que hacerle cesárea. Entonces, cuando yo fui estudiante, yo vi mucho, cogí gente corriendo. Porque una de las que más presentan acretismo placentario, que es cuando la placenta se penetra como si un árbol se metiera aquí en el cemento y se metiera por toda la cerámica y por los mosaicos en sus diferentes acepciones, tanto la increta, la creta como la percreta. Un árbol se mete aquí al canal de televisión, no hay forma, levanta todo. Entonces, yo vi corriendo mucho, a mucha gente corriendo. Porque cuando quería despegar esa placenta, no podía. No podía. Y esa es una de las complicaciones donde yo, como gerente, tomaba más en consideración. Entonces, un sonografista, el doctor Gitte, hicimos unos estudios para que me dijera el grado de insección de la placenta previa. Si era acreta, que estaba superficial, si era percreta, que estaba a nivel del músculo, o increta, que se había metido en toda la parte. Entonces, nosotros hicimos una normativa, porque este infeliz, él no ha hecho norma para los hospitales de atención obstétrica. Ha sido una vergüenza este señor, apellido Lama, persiguiendo a los médicos, que si tienen 2 trabajos. Ese señor era una vergüenza. Ese señor, cuando salga de ahí, Mario Lama, ese señor va a tener problemas. Persiguiendo a los médicos, que si trabajan en tal sitio.
Entonces, lo que él tiene que trabajar, normas, porque las normas de atención que el médico hace, porque nosotros con esa norma que establecimos, mirando la penetración de esa placenta normal en el cuello, si está atravesando todo. Y usted sabe lo que nosotros hacíamos, una histerectomía obstétrica profiláctica, y nadie andaba huyendo. Nadie andaba huyendo. Porque en ese entonces, me refiero 1979, 1978, no había sonografía, todo era clínico. Y yo vi mucha gente corriendo. Mucha gente corriendo. Hubo un momento que el doctor Calventi, el médico, uno de los médicos más grandes que ha dado este país, buscó un tapón de una sábana, porque el sangrado era tan grande cada vez que querían despegar la placenta. Y eso, la placenta previa es una de las más vinculantes con acretismo placentario. Esto es un regalo de Navidad, lo que nos estamos ofreciendo, eso no se encuentra en libros. Eso es la experiencia misma. Yo recuerdo que Calventi, que lo llamaron, metió una sábana, haciéndole presión, porque cada vez que querían arrancar la placenta, eso es un sangrado terrible. Entonces, cuando asumimos la gerencia de obstetricia y ginecología, establecimos con el doctor Gitte trabajos vinculantes para determinar el grado de inserción de la placenta. Y eso no evitó andar corriendo y gente nerviosa ni nada de eso, sino que hacíamos una cesárea histerectomía preventiva, porque nadie se va a poder a despegar una placenta que se metió como si fuera un árbol que levantó el piso. No. Entonces, por eso es que yo te digo que este señor del Servicio Nacional de Salud pasó por la residencia, pero es una vergüenza, porque ese señor no ha cambiado nada, nada. Nosotros no tenemos que agradecerle nada a ese señor Lama. No ha cambiado nada, siguen las carencias en los hospitales. Dice que tiene llavadura él muy grande, que por eso ni lo mueven. Pero no ha... Esos jóvenes que uno cree que van a revolucionar y que uno esperaba, viene de una residencia. Nada. Siguen escuchándose la frecuencia cardíaca fetal con un estetoscopio, que eso hay que botarlo. Eso, vaya a Lucas, allá en Nueva York, hospital obstétrico, para que usted vea con la madre, con un monitor y una televisión dándole la frecuencia cardíaca. Él no sabe nada de eso, ese señor. Increíble. Increíble. Y uno cree que esos jóvenes que vienen de residencia médica, que saben las carencias, uno cree que van a hacer algo. Y Mario ha sido una verdadera decepción. Las apologías que nosotros hacíamos de concurso médico, a él no le importa eso. Entonces la gente son de dedo en los lugares. De dedo. Y la ley 6097 de concurso médico le da garantía al sistema de salud, porque es por aplicación de mejor currículo. Ah, no, él parece que le conviene de dedo. Allá en Los Minas hay uno de dedo, que vinculante a mortalidad materna, porque así que está, que se lo sentaba yo y se ponía nervioso.
vinculante a maternidad materna. Y aquí no hay jefes de servicio que sean por concurso, como yo que fui por concurso. Porque es que los concursos fue lo primero que hizo Leonel Fernández. 3.200 plazas por concurso como en Estados Unidos, que son actitudes por capacidad. Y eso hace que los hospitales sean grandes, que hayan maestros extraordinarios, pero si eres dedo, por carita. Entonces, miren lo que está pasando con el colegio médico. 2 candidaturas donde el gobierno metió su mano ahí. Porque, ¿qué es lo que quieren? Un gremio genuflexo que no vele por las reivindicaciones de los profesionales de la medicina, que son 2 cheles. El doctor Sánchez, me disculpa, doctor Sánchez, allá en Massachusetts, Boston, $160 la hora. $160 la hora le pagan a él. Entonces, un profesional de la medicina tiene que irse de este país. ¿Y qué le dan 2 cheles? 2 cheles le van a dar a una gente. Entonces, mientras más cabida le demos a la corrupción, la salud va a ser una cenicienta. Hoy la placenta previa, debo decirle que estos pacientes se hace un manejo expectante porque no pueden darles contracciones uterinas. Se puede producir una hemorragia. Vamos al... suéltame. Entonces, ¿qué se provoca? Hasta división entre los propios médicos. Porque si es por enllavadura, que usted entra a un hospital y usted puede exigir nada. Hay que alguien médico que no se atreven a sacar la cabeza porque son vulnerables. Son vulnerables porque no ganaron un concurso, es de dedo, por el criterio del gobierno, y cuando viene a ver usted lo quita. La ley 6097 es una protección al ejercicio médico dominicano, que al gobierno no le conviene. Conmigo no le convino, porque no podían sacarme. Sin embargo, Danilo me persiguió. Y te lo digo, Danilo, vamos a decirte en Navidad, Leonel nunca persiguió a nadie porque sea de Danilo. Tú estableciste una cacería de todo aquel que fuera leonelista. Y yo soy leonelista, me siento orgulloso de ser leonelista. Porque el Metro de Santo Domingo es una obra magistral que solamente un hombre con visión puede hacerla. A esa universidad 1538 nadie le había puesto la mano. Hizo una torre administrativa, un túnel de acceso, una biblioteca, un comedor. Nadie. Danilo no le puso la mano porque tenía resentimiento con la UAS. No sé qué fue lo que le hicieron. Y ese fue a terminar INTE. Y no le puso la mano. Porque es que hay que decir la cosa para que este pueblo conozca cómo que son las situaciones. Y los trabajos que estamos pasando es por ese sanjuanero. Porque esta gente
es el mismo burro con otro flu. El mismo burro con otro flu. ¿Ustedes querían que el PRD es la misma gente? Porque ellos sí no. Ellos buscan sus PRDistas donde quiera que estén. No importa que se hayan quitado el flu. Sonia Guzmán, desfasada ya. Desfasada, la buscan bien para darte un nombramiento. O sea, ellos, sus puestos son de PRDistas. Eso es lo que está pasando. Entonces, en función de esas ejecutorias no hay compromiso, no hay quien llamarle la atención. Porque es que un partido debe auditar a su gente. No diga que no, porque ese es mi partido. No, el primero que debe propiciar que su partido lo haga bien es el que ama a su partido. Pero parece que le importa poco. Le importa poco. Y cada vez que yo me junto con Leonel Fernández, que voy y lo felicito, cumpleaños este 26 de diciembre, yo le digo algunas cosas. Y gracias a Dios me siguió. Yo le dije, Cueva, yo le dije, mire, yo vine aquí arrimado, yo no sé cuántas veces yo me tuve que mudar. ¿Y qué es lo que usted me está diciendo? ¿Qué es lo que usted me dice? Debe hacer extensiones de la UAS para que los estudiantes de provincia no tengan que venir aquí. Hizo 9, mira cómo van. No di que liceos experimentales, un camuflaje, no. 9 extensiones de la UAS, ¿cómo van? 9 extensiones de la UAS, ¿cómo van? Mire, presidente, ahí en los Alcarrizos y Mano Guayabo, mire, batean a la gente. Oh, porque que eso es muy concurrido, esos son pobladores de ahí, lo batean. Ah, no, vamos a poner un highway como Estados Unidos. No lo entendieron. Ahora, en este gobierno de Leonel Fernández, en el 28, le pese a la Virgen y a toda su compañía, Leonel va a tener que trabajar en la educación. Y a esos jóvenes de 12 años hay que hablarle, eso fue Leonel Fernández. Ese metro donde tú te estás montando, Leonel Fernández. Ese transporte colectivo que eran una voladora, con los chelitos en la mano, fue Leonel Fernández que trajo esos autobuses. Entonces, pueblo dominicano, todo lo que estamos pasando era previsible, pero cuando el hombre se llena de ambiciones, por suerte yo estoy defendiendo a los republicanos, porque los republicanos creen en la soberanía de los países. Y yo sabía que con esta embajadora que la queremos, yo la quiero llevar a Puerto Plata para subirla en la Loma Isabel de Torres, para que ella vea lo que es una sorpresa, un deleite de la naturaleza. A 900 metros de altura se ve la ciudad de Puerto Plata con el océano Atlántico, se ve Sosúa, el aeropuerto.
pero ahí se va a encontrar con más de 300 especies vivientes ahí, unos lagartos que uno no conoce. Y solamente se sube por el metro, por el teleférico. Que Balaguer tuvo visión, donde el teleférico, en lugares inaccesibles. Y como uno sube a la Loma Isabel, pero oye, poniendo de que una cosa llana aquí, de que por el teleférico, eso no se usa, amigo. Son líneas, 7 líneas del metro. ¿Usted se imagina el lío ahora cuando yo termine el programa para llegar a mi casa? Un lío, un tapón. Es que son líneas del metro que plantearon. Hay 7 líneas del metro. Que cuando yo voy donde mi hermana en el Bronx, no necesito nada porque paso una guagua y cuando me monto en el metro. Eso es tener visión. Dominicano, entonces tenemos que tener conciencia para que no se produzca este retroceso que se ha producido en este país. Un retroceso. Esto es un retroceso, mire, que las partes esenciales que miden el progreso de un país se ha ido al suelo: educación, salud, seguridad social, seguridad a los envejecientes, riesgos laborales. Ha parado en ser un sirviente. Pero yo, a Leonel me pone a mí en Idupri y me dice que le mande 7,000. Hace nada. Le digo, no, señor. Eso es para proteger, según la seguridad social, a los trabajadores que en el camino se accidentan o en su lugar de trabajo. Eso no es para eso. Porque cuando le quitan 7,000 millones al área de protección al trabajador, se lo están negando. La hija mía se torció un tobillo y es un lío para buscarle los cheles, pero ven acá, se lo compramos. No, señor, esa venda no. Y es así. Vamos con esta canción recordando a Puerto Plata y regresamos con las últimas palabras sobre la placenta previa, sobre todo para estudiantes de medicina y residentes. Suéltame. Hoy, hablando de la placenta previa, esa entidad obstétrica, hemorrágica, de segundo y tercer trimestre, que hay que ser muy inteligente para que usted no lleve sorpresa. Estos pacientes se le da manejo expectante, que no se muevan mucho, no pueden tener relaciones sexuales. Y cuando tengan 36 o 37 semanas, en el caso de placenta previa total y parcial, que ocluyen el orificio cervical, se le hace una cesárea. ¿Qué elemento nuevo estamos aportando? Que ya la sonografía 3D te ubica las ramificaciones de inserción de esa que está normal, para que no salga todo el mundo huyendo. ¿Por qué? Porque si uno se encuentra con una placenta de esas que han penetrado como si fuera un árbol que penetró a los estudios del canal por debajo de la tierra y levantó la cerámica. Usted se imagina cada vez que usted quiera arrancar esa placenta. Es un sangrado, todo el mundo huyendo y que busquen sangre. Entonces ya se puede hacer lo que se llama sonografía tridimensional
donde tuve las inserciones de la placenta y pude hacer una histerectomía cesárea. Y así usted está contribuyendo a que no haya tanta mortalidad materna en República Dominicana. Porque esos casos en que salían huyendo en una hemorragia incoercible, difícil de parar. Y los laboratorios aquí siempre han sido un negocio de sangre. Aquí vende sangre todo el mundo. Y la gente lo que quiere es llegar al puesto. Llegar al puesto para no hacer nada. Hasta en eso yo tuve problemas porque nos dimos cuenta en el hospital de Los Minas de que había una carencia de sangre. Empezamos con una guaguita anunciadora de esas que usan en Puerto Plata. Todo aquel, vaya por allá, hombre. Y empezaron donantes de sangre que nosotros recogíamos diariamente entre 10 y 12 pintas de sangre de hombres que iban a dar. Porque es que si usted tiene una hemoglobina, un hematocrito de 50, usted está forzando el corazón. Entonces, cuando esos hombres daban 500 cc de sangre, salían, mire, tómese ese juguito. Salían bien y a los 6 meses donaban. Pero ¿qué pasó? Que el negocio que había de comprar sangre se cayó. Entonces empezaron a los donantes a tratarlo mal. No le daban el juguito y la gente se fue. Dios mío, qué país. Suéltame.